Pues hoy vamos a continuar con la tercera parte de nuestra serie, No estás solo. No estás solo. La primera semana hablamos un poquito de quién es el Espíritu Santo. A grandes rasgos vimos que Él era Dios y que cuando rechazamos al Espíritu Santo, estamos rechazando a Dios. La segunda semana empezamos a ver un poquito de cómo es el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de que Él es una persona con la cual te puedes relacionar y puedes tener una relación personal. Vimos que Él tiene emociones, que podemos alegrarlo o podemos entristecerlo. Y que nosotros como seres humanos y como cristianos, seguidores de Cristo, debemos de procurar y de tener esta relación personal con el Espíritu Santo. Si no has escuchado estas primeras dos predicaciones, yo te invito a que lo hagas. Ya sea que al salir aquí en unos estantes rojos, ahí venden la predicación del día de hoy y de las pasadas, de las semanas anteriores, o en línea en la página de Facebook de Amor y Verdad van a aparecer ahí un link para que tú puedas ver las últimas dos predicaciones y puedas entender un poquito más. Yo hoy te quiero enseñar un poco más acerca de este precioso Espíritu Santo. Esta preciosa persona que mora dentro de ti. Hoy te quiero hablar de lo que Él hace al morar dentro de ti. Hace algún tiempo yo comencé a leer un libro que hablaba acerca del Espíritu Santo. Dios empezó a traer una incomodidad en mi vida porque en una ocasión el Señor me preguntó mientras leía la palabra, me hizo algunas preguntas, sentí en mi espíritu que me estaba haciendo unas preguntas y me decía, Jorge, ¿estás sacando de tu vida al Espíritu Santo? No que dejes de creer en Él, pero lo estás poniendo en una esquina, en un lugar lejos, en un lugar donde lo puedes tener callado. ¿Lo estás escondiendo en tu corazón? Sentí que el Espíritu Santo me hizo una pregunta que me impactó mucho, que me decía, tus prejuicios, tus malas experiencias te están llevando a perderte lo que el Espíritu Santo, lo que Dios tiene para ti. Y con esa confrontación tuve que reconocer que había áreas de mi vida que estaban marginando o poniendo a un lado, acallando, escondiendo al Espíritu Santo. Tuve que darme cuenta que había áreas en mi vida que estaban dañando mi relación con el Espíritu Santo. Las experiencias que tuve mientras fui creciendo con el mover del Espíritu Santo, tengo que ser honesto, fueron experiencias de mucha bendición. Cuando era un jovencito tuve experiencias que marcaron mi vida con el Espíritu Santo. Increíbles tiempos. Pero llegó un punto donde esto se hizo más buscar la experiencia que buscar al Espíritu Santo. Y terminó dañando mi vida. Terminó dañando lo que yo pensaba acerca del Espíritu Santo y lo que yo creía. Terminó dañando mi experiencia con el Espíritu Santo, porque fui lastimado en un principio, fui manipulado, pero tuve que reconocer que yo lastimé utilizando el Espíritu Santo. Yo también manipulé, y fue algo con lo que Dios me confrontó y que me hizo esconder hasta cierto punto, crear una barrera entre el Espíritu Santo y yo y decir no más, no más. Cuando Dios empieza a sacarme de esta forma de pensar y empieza a mostrarme que estoy equivocado y que me dejé guiar o que me dejé ofender y no buscar al precioso Espíritu Santo. Una persona por ahí me recomendaron un libro, y era un libro que hablaba acerca del movimiento Pentecostés. ¿Cuántos saben lo que es el Pentecostés?
O los pentecosteses, por ejemplo, es toda una movimiento o denominación, si se le puede llamar así. Y nosotros conocemos a los pentecostales o pentecosteses, que son aquellos que creen en el mover del Espíritu Santo, creen en el don de lenguas, creen en todo lo sobrenatural. Este libro estaba escrito por una persona que había sido muy lastimada, y la perspectiva de él era de decir: esto es todo lo malo del movimiento pentecostés. Esto es todo lo malo de todo lo que hace el Espíritu Santo, todos los abusos. Mencionaba por nombre personas, eventos, de cómo fueron dañados por la obra del Espíritu Santo, y llevaba diferentes conclusiones, pero te hacía pensar y te ayudaba a levantar una barrera con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por todos los excesos. Obviamente, este libro era escrito por alguien que no creía que el Espíritu Santo estaba activo en nuestra época, y le dio duro a los excesos, manipulaciones, engaños. Como te has de imaginar, eso no me ayudó. Pero lo que Dios había comenzado a hacer era tan profundo que ha tomado años al Espíritu Santo de estar hablándome a mi vida, y por eso nace esta serie de No Estás Solo. Porque Dios ha ido revelando lo que es el Espíritu Santo para nosotros como hijos de Dios. Dios ha utilizado a personas, a pastores, a libros, para yo poder hoy estar delante de ti hablándote. Entonces yo hoy quiero responder a 4 preguntas. 4 preguntas que a lo mejor tú te has hecho, y que a lo mejor los que tienen más años de cristiano han tenido estas preguntas en su mente. La primera: ¿qué es el Pentecostés? ¿Has oído esa palabra, Pentecostés? ¿Qué es el Pentecostés? Vamos a Hechos 2, capítulo 1, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. El Pentecostés era un día, era una fiesta. Israel, los judíos, tenían 3 fiestas principales. Dentro de 2 de ellas hay 3 fiestas. Entonces en total son 7 fiestas que celebran los judíos, pero 3 son las principales. La primera es la fiesta de las Pascuas, de la Pascua. La segunda, la fiesta de Pentecostés. Y la tercera, la de Tabernáculos. La número 1, y a lo mejor quiero toda tu atención porque no te quiero perder, pero la número 1 era la de Pascua. ¿Qué se celebraba en Pascua? Se celebraba la libertad que Dios trajo a su pueblo de la esclavitud con los judíos. Celebraban que el ángel de la muerte había pasado por encima de sus casas y no había matado a los primogénitos, porque por la muerte de un macho cabrío perfecto se había pintado la sangre en el dintel de la puerta, y el ángel de la muerte no pasó y mató a la gente que vivía dentro, a los primogénitos. Y a raíz de eso el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud. Eso festejaban en Pascua. La segunda fiesta era la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés celebraban que Moisés había recibido la ley. Celebraban que Dios les había dado la ley por medio de Moisés, y que esto había ocurrido 50 días después de Pascua. Celebraban Pascua, fueron libres de la esclavitud, salieron caminando hacia el Mar Rojo, y 50 días después Dios hace subir a Moisés, le da la ley, y celebraban en el Pentecostés que habían recibido la ley. Entonces el Pentecostés es una fiesta judía. Pentecostés significa lo siguiente. Pentecostés, si me ayudan poniéndolo aquí, Pentecostés significa penta, que quiere decir, ¿qué cosa? Es como el Pentágono, es un edificio con 5 lados. El penta quiere decir 5, y coste significa multiplicado por 10. Entonces vamos a nuestra clase de matemáticos. Pentecostés significa ¿qué? 5 por 10. Muy bien, dense un aplauso por favor. 5 por 10, 50. Entonces Pentecostés quiere decir 50.
Hay muchos que dicen, ay, no, es que ser pentecostal, eso no, y son raros y qué extraño y hacen cosas raras. Bueno, yo te quiero decir, Pentecostés quiere decir 50. ¿Verdad que 50? Eso quiere decir Pentecostés. Era la fiesta que se dio 50 días después de la Pascua porque recibieron la ley. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pentecostés es 50. Ahora, Jesús fue crucificado durante la Pascua. Jesús vino a cumplir proféticamente, porque hay un paralelo profético en esto que te estoy hablando. Jesús vino durante la Pascua y murió en una cruz y resucitó, y 50 días después recibieron la promesa de Jesús en el Pentecostés. ¿Qué quiere decir? Jesús muere en Pascua, el Cordero sin mancha cumple nuestra salvación, la muerte de alguien perfecto sin pecado, nos trae limpieza, y después de ahí pasan 50 días hasta ese día de Pentecostés que estamos leyendo, que estaba reunido sus 120 seguidores, incluidos los 12 discípulos y los 120 seguidores en el aposento alto. Y tú dices, el aposento alto, bueno, el segundo piso, como le quieras llamar, pero era un cuarto en el alto. ¿Sí me explico? Entonces están reunidos en ese lugar y algo sucede. Vamos a ver la segunda pregunta. Ya respondimos qué es el Pentecostés. Segunda, ¿qué pasó en el Pentecostés? Lo que pasó es que se cumplió la promesa de Dios. Vamos a leer Hechos 2:2. Sigue diciendo, de repente, di conmigo, de repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces lenguas repartidas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. De repente están reunidos, llega un fuerte viento con un estruendo y de repente comienzan a hablar en lenguas. Y muchos oímos la palabra lenguas y decimos, ay, ya van a empezar de raros, ¿verdad? Pero lenguas viene del griego glos, que quiere decir idiomas. Lo que está diciendo ahí es que llegó el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Ahora, esto trae un significado profético bien importante que quiero que entendamos. En la Torre de Babel, la gente se juntó en rebeldía para llegar a Dios. ¿Se acuerdan? Comenzaron a construir una torre. Dios se molesta y dice, los voy a dispersar. ¿Y qué es lo que Dios utiliza para dispersarlos? Les cambió las lenguas. ¿Qué hizo? De repente estabas trabajando y le dice, pásame ladrillo. Le dice a alguien que era el jefe, pásame ladrillo. Y luego el otro voltea y le dice, what? Y luego el otro le dice del otro lado, niet. Y ya no se entendieron. Y le puedo seguir porque sé varios idiomas. ¿Qué? Yo sí estudié. Oui, le dijo el otro. Y así, pues. Merci, le dijo, le respondió. No se entendieron nada uno al otro. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se separaron y se fueron. Cada uno agarró su camino con los que hablaban igual que él. Pues ahora viene el Espíritu Santo y de repente en una ciudad donde, recuerda, era el primer día de Pentecostés. ¿Qué quiere decir? Que para esta fiesta principal venían de todo el mundo. Los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo regresaban a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces ellos regresaban. ¿Por qué se fueron por el mundo? Porque hubo varias invasiones y los judíos salieron. Entonces ellos aprendieron y muchos de ellos crecieron en otros países. Vienen a Pentecostés, viene el gran ruido, el viento que sopla.
de repente todos se empiezan a acercar, mucha gente, porque dice que Pedro después les predicó ahí mismo a 3,000. O sea que se junta una gran multitud y de repente empiezan a hablar en diferentes idiomas, los 120 y los apóstoles. Y luego los que están ahí reunidos por el chisme, están ahí y dicen: ah, caray, están hablando mi idioma. ¿Cómo puede ser posible? Fíjate lo profético que hay ahí. Dios, al cumplimiento de su promesa, volvió a tener una sola lengua, que en una lengua podemos exaltar el nombre de Cristo. Volvió a unir, son cumplimientos de profecías, de algo que tiene un significado más profundo. Y fíjate lo que dice el versículo 5 del capítulo 2 de Hechos. Dice: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes ¿de dónde? De todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Galileos se les decía a los campesinos ignorantes. Ellos comían tacos con el dedo para arriba. Yo me imagino, ¿verdad? Porque les dijeron campesinos ignorantes, pero eran un poco racistas, ¿verdad? Pero ni modo. Dice: ¿no son estos galileos y están hablando en la lengua? ¿Cómo es posible? ¿Es lo mismo que tú pensaste ahorita que me oíste hablar en 5 idiomas? ¿Cómo es posible que hable? Sigue diciendo el 8: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? ¿Qué sucedió en ese momento? La promesa de Jesús se cumplió. La promesa del Padre se cumplió. El Espíritu Santo llegó, trajo unidad al adorar. Y el Espíritu Santo juntó a muchos ahí. Eso es lo que sucedió en Pentecostés. Número 3, ¿qué significa el Pentecostés para ti y para mí? ¿Qué significa? Significa que por primera vez desde la caída de Adán, el Espíritu Santo permitió al hombre andar en manera justa delante de Dios. Déjame te explico. Jesús vino y Él nos justifica. Por medio de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, Él nos salvó, nos dio una nueva vida a ti y a mí. Pero el Espíritu Santo prometido por Dios, cuando Jesús se fuera, Él está diciendo: el Espíritu Santo es el que te va a capacitar para vivir una vida consistente con tu posición justa. ¿Qué es esto? Dios Jesucristo por medio del sacrificio te hace justo, y el Espíritu Santo te capacita para vivir como justo. Te da el poder, te da la gracia para vencer diariamente. Por eso es importante la obra del Espíritu Santo. Hay muchos que conocieron a Jesús, fueron salvos, pero deciden hacer al Espíritu Santo a un lado y se preguntan: ¿por qué sigo cayendo en el mismo pecado vez tras vez y no puedo salir y no puedo dejarlo? ¿Sabes qué? Estás haciendo a un lado al que te capacita para poder vivir como una persona justa, no sin equivocaciones, pero ese mismo Espíritu Santo, cuando te equivocas, te lleva de regreso ¿a dónde? A Jesús, a la cruz. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Yo estoy asombrado de la obra perfecta de Dios. Nos justificó y nos da el poder por medio del Espíritu Santo, Dios viviendo en nosotros para poder vencer. Increíble, ¿no es cierto? Increíble. Dale un aplauso al Señor. En pocas palabras, no podemos caminar correctamente sin el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Yo no puedo caminar correctamente si no le permito al Espíritu Santo obrar en mi vida. El derramamiento del Espíritu Santo cambió todo. Antes los discípulos eran tímidos, temerosos, se escondían, huían. Tan es así que a Pedro, un pescador rudo, grandote, una señorita va y le dice: tú andabas con Jesús.
Y él no, y empieza a maldecir. Y después del Espíritu Santo, de repente vemos a ese Pedro siendo valiente, siendo seguro de sí mismo. Predicaba con valor donde quiera que estaban, y ya no le temían a la opinión que la demás gente tuviera de ellos. Y si somos honestos, eso es lo que muchas veces a ti y a mí nos detiene de traer a nuestros vecinos a este lugar, de predicarles, de ser un ejemplo para ellos. Muchas veces lo que otros digan, por tonto que parezca, lo que otros digan nos impide, levantar las manos en adoración, porque te da vergüenza. Pero ¿sabes qué? Cuando el Espíritu Santo vino sobre de ellos, ellos dejaron de temerle a la aprobación de la demás gente. Y es algo que tú y yo tenemos que empezar a experimentar. Tenemos que empezar a experimentar. Número 4. ¿Puedo experimentar Pentecostés yo? ¿Puedes experimentar tú el Pentecostés? ¿Puedes experimentarlo? ¿O fue algo que sucedió hace más de 2000 años y que fue para ese tiempo? Porque hay corrientes religiosas y teológicas que se llama cesionismo, que dicen la obra del Espíritu Santo cesó. Eso fue para otro tiempo. Hoy yo te quiero decir, tú puedes experimentar al Espíritu Santo, pero sabes, hay un requisito: tienes que creer. Tienes que creer, tienes que tener fe, porque por medio de la fe es como funciona el reino de Dios. Tú crees que por medio de Jesús hay perdón de pecados. Si tú crees en Él, dice la Biblia, el que creyere será salvo. Implica la fe, implica el creer. Con el Espíritu Santo es lo mismo. Tienes que creerlo. Tienes que creer que eres salvo por fe, pero también tienes fe creyendo que tú recibes la llenura del Espíritu Santo. Hoy yo te quiero decir, tú puedes experimentar al Espíritu Santo. Hechos 1:45 dice, hablando de Jesús: una vez mientras comía con ellos, Jesús les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, de la cual les he hablado. Les dice: no se vayan de esta ciudad, esperen a la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa debemos de esperar? Siguiente versículo dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál era la promesa del Padre a la que se refirió Jesús un versículo antes? El bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo derramado en tu vida. Tú recibiendo al Espíritu Santo. Jesús les dijo: esperan a la promesa. Después de que Pedro recibió la promesa, después de ser tímido, inseguro, que le importaba lo que los demás dijeran y pensaran de él, que cuando hacía algo bien se sentía grande y cuando se equivocaba se sentía derrotado, que cuando se enojaba explotaba en ira y arrancaba orejas, que era atrabancado. De repente ese Pedro, que es transformado por el Espíritu Santo, en un segundo está parado en valentía predicándole, y más de 3000 vienen a recibir a Jesús. Había llegado la promesa. Fíjate lo que sucedió en los corazones de los que oyeron a Pedro hablar. Hechos 2:37 dice: cuando oyeron esto, todos, di conmigo todos, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer?
En otras palabras, la gente que estaba escuchando estaba diciendo: ¿qué debemos de hacer para tener una relación con Dios como tú la tienes? ¿Qué tenemos que hacer para ser diferentes? ¿Qué tenemos que hacer para ya no sentir temor? ¿Qué tenemos que hacer para poder sentir esa conexión que sentimos que tú tienes? ¿Qué podemos hacer para ser diferentes? Y es una pregunta que todos en alguna etapa de nuestra vida nos hemos hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjate la respuesta de Pedro, versículo 38. Dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro les dice tres cosas, les da tres indicaciones. Arrepiéntete. Después obedece, bautízate, y vas a recibir al Espíritu Santo. Fíjate cómo lo veo yo. Es como si Pedro nos hubiera, el Espíritu Santo por medio de Pedro nos pintara un mapa para experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Estás listo? ¿Cómo puedes experimentar una vida plena de la que Jesús habló en Juan 10:10? El Espíritu Santo se lo expresó ahí a Pedro, y Pedro lo expresó. Dice: primero, arrepiéntanse. Por medio del arrepentimiento y de creer en Jesús somos salvos. ¿Estás de acuerdo? Él está diciendo: arrepiéntete, es el primer paso. Humíllate ante Jesús, pídele perdón, acéptalo como tu Salvador, y Él te va a salvar, tu vida va a cambiar. Pero ¿sabes qué? Ahí nos quedamos muchos cristianos. Ya soy salvo, ya no me voy a ir al infierno, Él me dio una nueva oportunidad. ¡Qué padre! Pero eso no es la vida plena, mi hermano. Perdóname. Es el inicio de la vida plena en Cristo. Con eso ganaste la salvación, y es increíble, no hay cosa más valiosa. Pero Jesús dijo que tú puedes vivir una vida plena mientras vives en esta tierra. Porque muchos son los cristianos que dicen: pues ay, yo aguanto de aquí a que me vaya al cielo, al cabo allá voy a disfrutar. ¿Por qué no disfrutar aquí con el dedito para arriba también? Y no me refiero a lo económico, me refiero a vivir una vida plena en Él. Entonces les dijo: arrepiéntete, arrepiéntanse, ya eres salvo. Lo segundo que les dice: ahora sí, bautízate. ¿Sabes qué es el bautismo? Es un acto de obediencia a Dios. Y voy a hacer aquí un paréntesis, y ya saben mis paréntesis. Hoy teníamos bautizos en este lugar. La iglesia ha crecido, hay gente nueva, pero había 4 apuntados para bautizarse. Yo sé que en este lugar hay más de 20 o 30 personas que necesitan bautizarse, pero se han conformado con decir: soy salvo. Y se te olvida que el primer paso de obediencia después de arrepentirte es: bautízate. Haz una declaración al mundo de que ahora tú estás muerto y Cristo vive en ti ahora. Yo te quiero animar a que te bautices. Vamos a tener bautizos en un mes aproximadamente. Y yo quiero que sea una celebración, pero tienes que tomar la decisión de obedecer a Dios. Si tú quieres vivir esa vida plena, tienes que dar ese paso de obediencia. Ya te arrepentiste, ahora bautízate, sé obediente, porque ese es el primer paso para empezar a obedecer toda la palabra de Dios. En pocas palabras, Pedro estaba diciendo: arrepiéntete, que el Señor te perdone, empieza a obedecer la palabra. Y fíjate la tercera parte, le dijo: recibe al Espíritu Santo. Porque una vez que vives en obediencia a la palabra de Dios, el Espíritu Santo morando en ti, cuando tú lo recibes, fíjate la palabra que estoy utilizando, ahorita más tarde lo vas a entender. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, Él te capacita para vencer en esas áreas de pecado y de debilidad con las que no has podido. Muchos dicen: es que cuando te bautices vas a ver cómo vas a vencer.
Bueno, en sí el bautismo es un acto de obediencia y el Espíritu Santo lo honra dándote fortaleza para vencer. ¿Me explico? Pero tienes que recibir al Espíritu Santo. Tienes que recibirlo. Dice el versículo 39 de Hechos 2, dice: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiere llamar. ¿Sabes qué está diciendo ese versículo? Esa promesa es para ti. Ese versículo dice: esa promesa es para Jorge Mendoza. ¿Sabes por qué? Porque dice: es para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y si estás aquí es porque Él te está llamando. Si Él te tiene aquí es porque Él tiene un plan para ti. Entonces esa promesa del Espíritu Santo es para ti. Es para ti. A pesar de lo que te hayan enseñado anteriormente del Espíritu Santo, como te hayan educado teológicamente para los que vienen de otras iglesias, en esta iglesia creemos en el bautismo en aguas y creemos en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo enseña y la promesa es para mí. La promesa es para ti. Pentecostés fue el derramamiento inicial del Espíritu Santo. Dio inicio a una experiencia que continúa hasta hoy en día. Hoy el Espíritu Santo sigue obrando en las vidas. Hoy el Espíritu Santo sigue apuntando hacia Jesús en nuestras vidas y en las vidas de otros. Hoy el Espíritu Santo sigue llenando y capacitando vidas para vivir una vida plena en Cristo en esta tierra. Hoy el Espíritu Santo, la promesa es para ti y es para mí. Hoy tú puedes ser bautizado, tú puedes ser lleno, tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tú lo puedes recibir. Dale gloria a Dios. Hoy tú puedes ser lleno como fueron llenos esos 120 en el Pentecostés. Hoy tú y yo volteamos hace más de 2000 años esa Pascua donde Jesús murió, y gracias al cumplimiento profético de la Pascua, hoy tú y yo somos salvos. Hoy podemos mirar también 2000 años atrás, menos 50 días, más 50 días, y ver el Pentecostés y saber que esa promesa también es para ti y es para mí. Hoy tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Tú puedes ser lleno. Yo no sé cómo ha sido tu relación con el Espíritu Santo. La realidad es que yo he pasado por varias etapas en mi vida. Yo he pasado por tiempos cuando era muy joven, donde para mí 1 más 1 es 2 y 2 más 2 son 4. Y si no hace sentido en mi mente, entonces algo está mal. Ese soy yo, ese fui yo. Por años veía lo que sucedía de un mover genuino del Espíritu Santo y yo batallaba en mi mente. Hasta que una vez el Espíritu Santo me dio una lección. No te voy a contar qué hasta después, pero un día me dio una lección y me dejó humillado. No en el sentido de que me sentía mal, pero en el que entendí que Él era todopoderoso. Y a partir de ahí mi experiencia cambió. Y claro, al paso de los años viví una segunda etapa donde viví cierta manipulación, mal manejo de la palabra. El Dios dice, el Espíritu Santo habló, y que con eso te hacen la llave que quieres, ¿verdad? Y me hizo poner una barrera con el Espíritu Santo. Hoy yo te quiero decir, quiero todo del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú puedas experimentar todo del Espíritu Santo. Más allá de tus heridas, más allá de tu mente, más allá de tu entendimiento,
tú puedes ser lleno, tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo para que puedas ser un siervo más eficaz, para poder ser un representante de Cristo en esta tierra más eficiente. Hoy yo quiero sus dones, hoy yo quiero el poder del Espíritu Santo en mi vida. Hoy yo te quiero a ti, Espíritu Santo. Arrepiéntanse, dice Hechos, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Quiero cerrar con esta pregunta: ¿has recibido al Espíritu Santo? ¿Has recibido al Espíritu Santo? Y te quiero contar una historia de un escritor llamado Pedro Lord. Peter Lord es un escritor y un pastor. Fue pastor de una iglesia en Estados Unidos. Y él creció en una teología donde le decían que el Espíritu Santo ya no estaba activo en nuestros medios. Y Peter un día estaba preparando una predicación acerca del Espíritu Santo para dar a su congregación, cuando dice que sintió al Espíritu Santo a un lado de él y le dijo: Peter, ¿has recibido al Espíritu Santo? El pastor volteó y luego empezó a orar, se hincó y le dijo: Señor, tú sabes que sí. Yo creo lo que dice tu palabra, que cuando yo recibí, el Espíritu Santo ya mora dentro de mí, y que ahora Él está dentro de mí. Entonces, pues claro que creo. Y le volvió a decir el Espíritu Santo: no me entendiste. ¿Has recibido al Espíritu Santo? Y dice que en ese momento se acordó, el Espíritu Santo le trajo a memoria algo. Unos meses atrás, su suegra, por una situación familiar, había tenido que mudarse a vivir a la casa con él y su esposa. Entonces él por meses había tenido a su suegra viviendo en casa. Y el Espíritu Santo le dijo: tu suegra vive en tu casa desde hace meses, pero ¿ya la recibiste? ¿Ya le diste la bienvenida? Y ahí fue donde él dijo: ya te entendí. Sabes, el Espíritu Santo mora dentro de ti, pero ¿le has dado la bienvenida a tu vida? ¿O lo tienes como un inquilino en una esquina? ¿O lo tienes como alguien que lo utilizas cuando lo necesitas? ¿O se siente en casa? ¿Sabes qué le dijo a tu suegra? Vive contigo, pero se siente una extranjera en tu casa. Era la suegra, pues ¿qué esperaba, verdad? Pero así hacemos sentir al Espíritu Santo cuando no le das la bienvenida. ¿Has recibido al Espíritu Santo? Le has dicho: Señor, tú eres el Señor. Diariamente, Espíritu Santo, guíame. Dime qué hablar, dime qué no hacer, dime si tomo este trabajo o no. Eres bienvenido, eres parte de mi casa, de mi vida. Te doy todo. Sabes, Él mora dentro de ti, pero quizá no se ha sentido bienvenido. La plática de hoy se llama bienvenido, porque hoy yo te quiero invitar a que cambies tu manera de pensar. Ya vimos que Él es Dios, que Él es una persona, pero también vemos por medio de su palabra que Él necesita ser recibido para poder guiarte. Él necesita que tú le digas: bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. Cada mañana, cada momento difícil de tu día, cada pelea, cada situación, cada momento de tristeza. Por eso Pedro les dijo: oh, ya eres salvo. No hay nada que se compare a eso. Ahora obedece, porque cuando obedezcas vas a encontrar la plenitud. Y cuando recibas al Espíritu Santo vas a tener la fortaleza para vivir pleno
donde quiera que camines, para criar a tus hijos, para ser un buen trabajador, para ser un buen estudiante, para ser un buen deportista, para ser un buen hijo, para ser un buen padre. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Porque ahí donde estás, no cierras un momento tus ojos. Hoy te pregunto a ti: ¿has recibido al Espíritu Santo?